Hola, cronistes, ¿qué tal estáis? Soy la Huestia y este año seré la encargada de presentaros tres cosas de las que vamos a hablar en este vídeo. Como habéis podido ver en la descripción, vamos a hablar sobre la Noche d'Anime o Samhain, vamos a hablar sobre mí, la Huestia, y vamos a hablar sobre Letavia, el cielo celta. Comencemos. Como todos sabéis, en la víspera del 1 de noviembre tiene lugar la Noche de Ánimas. Tras la puesta del sol, al crepúsculo, los límites se separan, el mundo de los vivos y de los muertos se difumina, y nos vemos invadidos por las ánimas que vuelven al mundo mortal. Es el año nuevo celta, el paso del verano al invierno cuando la oscuridad gana a la luz. Samhain, en gaélico antiguo, significa final del verano, por lo que era celebrado por todos los pueblos de origen celta, entre ellos Asturias. Es costumbre dejar almuerzo y agua en las puertas de las casas para los difuntos, a quienes se les atraía por medio de fuego dentro de nabos o calabazas. Había veces que también se les dejaba comida en las tumbas de los cementerios. También, en la vigilia de Todos los Santos, se celebra el amaguestu de difuntos. Se trata de la recogida y tostado de las castañas al pie de una hoguera. Todos los miembros de la familia se sientan alrededor de la iluminación y almuerzan dejando castañas para los familiares muertos diciendo: «Esto yepa que lo sienten los difuntos». Algo así como «esto es para que los difuntos no pasen hambre». Pero el tema del amaguestu asturiano lo dejaremos para otro vídeo del que también hablaremos en este canal de YouTube. Esta misma noche prenden pequeñas lamparillas sobre cazuelas de aceite y velas. Cada una de ellas se enciende por el ánima de un difunto. También era tradición dejar por las calles o en los cruces de caminos calabazas o nabos agujereados con fuego o velas en su interior para alumbrar el camino a los difuntos. Es peligroso salir por la noche en esta fecha, pues por todas partes puedo estar acechando. Algunos creen que soy un ser mitológico, otros todavía me temen. Ahora toca hablar sobre mí, ahora toca hablar sobre la Huestia. La Huestia. Somos un grupo de ánimas que visitamos a los moribundos antes de morir. Nosotros, ser mitológico como nos llaman algunos, solemos estar formados por antiguos conocidos del moribundo que hemos efectuado el viaje antes que él. Habitualmente portamos huesos prendidos y sudarios blancos y alguna vez cargamos con el ataúd en el cual se llevará la ánima del difunto muerto. Nuestra misión no es dar temor a los vivos, sino servir de portadores del ánima de la persona que morirá. Aunque no somos peligrosos, si un vivo por error o despiste se encuentra con nosotros y nos toca o coge algo de lo que le demos, habría muerto enseguida. Por lo que, para defenderse de nosotros, lo que habría que hacer sería pintar un círculo en el suelo y meterse dentro de él. No salir hasta que nos hayamos marchado y no coger nada de lo que te ofrezcamos. En general, la ronda que hacemos dura 7 noches, en las que podréis escuchar canciones que cantamos tan tristes como la de «Andai de día que la noche ye mía». Nuestra procesión rodea 3 veces la casa del moribundo y al acabar la tercera vuelta, el enfermo muere. Su imagen aparece en el ataúd que nosotros llevamos o se une a la procesión como un ánima más. Entonces gritamos, se nos apagan las antorchas y desaparecemos en la oscuridad de la noche. Hay bastantes historias en Asturias alrededor de nosotros, además de que cada cultura cuenta lo que somos de una forma diferente. No obstante, Crónicas de Asturias se queda con la siguiente versión. Sí, esa que estáis escuchando de fondo, la canción de Espanta la Xente que habla sobre nosotros, la Huestia. Por último, nos han encargado que hablemos de Letavia. Los celtas creían en el mundo de los muertos, que se abría solamente 2 veces al año, en el solsticio de invierno y en el de verano. Hoy en día,
Esas fiestas son celebradas bajo la sombra del cristianismo, pero tienen una raíz pagana de fondo que no debemos olvidar. Letavia era el mundo de los muertos, en el que solamente se podía acceder si eras un guerrero o si habías muerto con honor en la guerra. La puerta era un árbol y los druides eran los guardianes. Según crónicas romanas, muchas veces los guerreros celtas luchaban sin ropa, con pinturas simbólicas que creían que les facilitaría el viaje con los muertos, dejando pasmados a los invasores por la ferocidad casi suicida de sus combates. Quedan en Asturias y otras zonas del arco atlántico dibujos de guerreros haciendo el viaje a la otra vida, o tumbas de guerreros con su espada mostrando el vínculo del pueblo celta y con la guerra. Esperamos que este vídeo os haya resultado terroríficamente interesante. Si es así, hacérnoslo saber por los comentarios del canal. También dejadnos vuestro like, suscribiros y activar la campanita de las notificaciones si no queréis que os hagamos una visitilla. Y recordad compartir este vídeo con todos vuestros amigos y amigas, familiares, etc., para que no les pase nada malo.